Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Buenas tardes. ¿Cómo Mira, te va? me va Ya muy ni te bien. pregunto cómo te va del confinamiento porque tú eres fan. Me va muy bien, aunque veo la cosa muy complicada y un poco desesperante, porque la verdad es que hay una gigantesca incertidumbre hacia adelante y la gente está saliendo como si el problema estuviera resuelto. No solo no está resuelto, sino que no tenemos siquiera un diagnóstico claro de dónde estamos y a dónde va esto. Entonces, Así es. pues está ahora sí que abierto a quién sabe qué. Y eso no deja de ser inquietante y provocar una cierta angustia, pero lo que te quiero comentar hoy es lo que creo Sí. que es un descubrimiento que hizo Jorge Castañeda respecto de la Ajá. visita, mejor dicho, del interés de Trump persistente en que se diera la visita, porque la verdad es que el gobierno mexicano al fin negoció, como sabemos ya por varios reportes de prensa, pues bastante bien las condiciones de la visita, pero fue a insistencia de Trump. Entonces, ¿cuál es la insistencia? ¿Por qué razón a Trump le importaba tanto esto e insistía tanto en esto? Bueno, se dice muy genéricamente que es porque a él esto lo necesita para para dirigirse con cierta credibilidad hacia los votantes mexicoamericanos, no a los mexicanos, porque los mexicanos esos no están en su agenda, esos están fuera de su agenda, eso los quiere echar o no los quiere dejar entrar, sino a los que son ciudadanos estadounidenses. Y efectivamente, digamos, es el rumbo general de la insistencia de Trump, pero la verdad es que es difícil pensar que una visita puede mover la aguja, Joaquín, nacionalmente de tal manera que de pronto el voto hispánico o el voto latino, el voto mexicano, americano, se vaya hacia Trump. Eso simplemente no es posible. Y lo que creo que ha descubierto Jorge es cuál es exactamente el punto que está buscando Trump en esta insistencia en que fuera López Obrador, y por qué es que también concedió todas estas amabilidades que finalmente hicieron que la visita fuese tersa y fuese, digamos, exitosa para los dos, o no conflictiva para los dos presidentes. Y ese secreto que creo que ha descubierto Jorge es el estado de Texas. El estado de Texas, que es abrumadoramente de origen mexicano, y que tiene, digamos, una presencia electoral muy importante, porque ahí el voto latino, que ahí es prácticamente puro mexicano, representó como el 12% del total de la votación en el año 2018. Y Trump lo ganó muy fácilmente, ganó 29% de ese voto mexicano, y se llevó el estado con un margen de más de 9 puntos sobre Hillary Clinton. Pero el voto mexicano, el voto mexicano-americano de Texas fue muy importante, y lo ha sido para todos los candidatos republicanos. Los demócratas no ganan Texas desde 1976. ¿Cuál es el problema hoy? Bueno, el problema hoy para Trump es que las encuestas dicen que está en posibilidades de perder Texas, es decir, está empatado o con una ventaja muy pequeñita sobre Biden en Texas. ¿Qué pasa si pierde Texas Donald Trump? Bueno, es imposible, si pierde Texas, que gane la elección, porque Texas representa, creo que tanto como 34 votos en el colegio electoral. Es imposible para un candidato republicano, sin ganar Texas, reelegirse en este caso de Trump. Entonces, lo que él necesita en el estado de Texas son 1 o 2 puntitos para ganarle a Biden, para asegurar que Biden no le toma el estado de Texas. Y ese puntito o 2 puntitos
sí que los puede conseguir si, primero, él cambia como cambió su discurso hacia la comunidad mexicana en Estados Unidos. Hizo un elogio enorme, nada que ver con sus insultos anteriores, de que es una comunidad empresarial, activa, leal, que le gusta la iglesia, que le gusta la familia, que en el fondo es americana, ¿no? Hizo ese elogio, cambió su discurso, en el contexto de que el presidente mexicano le está diciendo, pues, venimos a agradecerle que usted cada vez se porte más respetuoso con sus paisanos, con nuestros paisanos. Y este endoso o este aval que le da el presidente mexicano a Trump sobre el buen trato, sobre la manera como él está cambiando su trato hacia los paisanos, ahí engloba mexicanos y mexicano-americanos. Eso sí que puede ser una pieza, Joaquín, en la campaña de Trump para ganarse 1 o 2 puntos más de ese segmento de votantes en Texas y hacer posible su reelección. Entonces me parece un punto muy fino del análisis de Jorge y me parece muy convincente, porque el aval del presidente de México no le va a dar la victoria a ningún candidato en Estados Unidos, pero sí puede darle, si es tan obsequiosa, tan clara, tan plena el reconocimiento que le hace López Obrador a Trump de que ha mejorado su trato con esta comunidad de los paisanos. Eso sí puede valer 1 o 2 puntos en la elección de Texas. Y ese 1 y 2 puntos o 2 puntos en la elección de Texas es auténticamente el boleto de entrada a la posibilidad de la reelección de Trump. Sin eso, no hay reelección. Entonces, eso explica, me parece a mí, con gran claridad, que estos dos personajes, que son, entre otras cosas, grandes y obsesivos estrategas electorales, hayan podido pactar esto y Trump definir para qué exactamente necesitaba la presencia de López Obrador, y López Obrador entender las razones de Trump y en ese sentido estar en una vía de entendimiento político, digamos, muy natural. Se entienden perfectamente. Igual que entienden perfectamente ellos dicen lo que conviene políticamente, ¿no? Trump le puede decir al presidente mexicano: yo he dicho eso, claro que dije eso de los mexicanos, pero lo dije cuando estaba en campaña, ¿no? Y eso López Obrador lo entiende. ¿Por qué? Porque le puede contestar lo mismo. Pues yo, en efecto, dije todo lo que dije de ti en Escucha a Trump o en Oye Trump, pero es porque estaba en campaña. Entonces, eso lo dije porque era la necesidad política de entonces, y tú también. Ahora vamos a decir lo que es la necesidad política de ahora. Entonces ahora somos amigos y nos estamos tratando bien. Me parece que Jorge dio con un punto explicativo de las razones de Trump. Las razones del presidente López Obrador, pues todavía tenemos que ver cómo se despliegan, porque le fue bien, regresó yo creo fortalecido de ahí, pero no estoy seguro de que su ganancia pueda ser tan concreta y de tanta importancia como la que puede significar para Trump la visita que ha hecho nuestro presidente allá. Por lo menos la de Trump es más inmediata, porque lo suyo era electoral. Es muy precisa. La nuestra es, bueno, pues el tratado, nos prometieron que va a haber inversiones, ojalá y en efecto, pero es una cosa que está por verse. Lo de Trump lo está usando ahorita en su campaña en Texas. Ahora, Héctor, el tema del presidente, yo comentaba hoy, Florestán, que le fue bien porque no le fue mal. Y yo creo que la preocupación o el interés o el principal interés del presidente López Obrador es no tener un conflicto, un pleito con Estados Unidos,
porque no ha habido un conflicto bilateral del que México haya salido ganando. Sí, desde luego. Tampoco es el mismo caso para él. En todos los conflictos que ha tenido con Trump, el que ha concedido es México. Está clarísimo eso, ¿no? Pero yo creo también que la insistencia de Trump era muy seria por esto, porque él veía una ingeniería electoral muy precisa, hacia un punto muy preciso, en insistirle al gobierno, al presidente de México que fuera. El presidente de México, yo creo que hubiera tenido un problema serio en negarse, porque el tamaño de la insistencia era de esta importancia. Sí. Entonces, creo que el conflicto hubiera sido negarse, como que lo que encontraron fue una salida diplomática que fue blindar por completo la visita contra cualquier riesgo de disonancia, y creo que lo hicieron bien. Incluido, Héctor, por el mal menor, ¿no? Incluido el no tener ningún contacto con los medios, porque nada. En una conferencia de prensa iban a salir justamente todos los temas que acordaron no tocar. Naturalmente, si es un pacto diplomático para un propósito político, y no es una visita en la cual ellos estén realmente abriéndose a sus dos países respecto de un acuerdo importante político, o de arreglar sus diferencias, o de mejorar los problemas comunes que hay. Fue una cosa muy muy específica. El gobierno mexicano se vio obligado a la visita y encontró la manera de controlar los daños, que el riesgo no es que se pelearan, nadie dijo que se iban a pelear. El riesgo, lo que todo el mundo temíamos, era que Trump maltratara de mala manera, como lo hace al presidente mexicano. Entonces la pregunta era, ¿para qué va que lo maltraten? Bueno, no, estaba bien pactado que no iba a haber maltrato, y en ese sentido yo creo que el gobierno mexicano tomó el camino del menor costo. Pues sí, y en busca del mayor beneficio. Ahora, en ese episodio, en esa situación, en ese momento, las consecuencias de esto pues las vamos a ver todavía. Las reacciones que pueda haber en Estados Unidos son contra López Obrador por haber dado su aval electoral a Trump, pues eso va a costar. Eso va a costar. Y pregúntale a Salinas cómo le fue con Clinton. Tú lo recuerdas muy bien, Héctor, sí, cómo le fue a Salinas con Clinton por apoyar la reelección de Bush papá, que perdió. Absolutamente. Y aún si vuelve a ganar Trump, el hecho es que la mitad de Estados Unidos es profundamente anti-Trump. Una buena parte del Congreso, una buena parte de la prensa, de manera que las relaciones públicas con esa parte de Estados Unidos salió muy mal, pero no tiene costos inmediatos. Lo que sí creo es que para ese momento le dieron una respuesta a ese momento, y vamos a ver también en México cuál es el costo de eso, porque están celebrando mucho la visita, y la verdad yo creo que hay también mucha gente que está muy enojada, porque aquí también hay un sentimiento muy fuerte anti-Trump, y ver al presidente de México un poco de la mano de este energúmeno, pues la verdad no creo que le caiga muy bien a muchos mexicanos. Bien, gracias querido Héctor, te mando un abrazo. Un abrazo, Joaquín.